Pentágono, hoy con algunas ausencias, pero con invitados de lujo. Los voy a presentar a continuación, aunque voy a presentar obviamente a quienes son panelistas eternos de esto. Doctor Gonzalo Mendieta, ¿cómo le va? Qué gusto. Licenciado Marcelo Arequipa, qué gusto. ¿Cómo está? Bueno, ausente con licencia, como siempre, en Tarija, algo tiene en Tarija Francesco Zarate, no tengo duda de eso. Está en Tarija en este instante. Y Ninosca Durán, algo enfermita, a quien le perdonamos por esta oportunidad, pero como les dije, tengo invitados de lujo en esta oportunidad. Está con nosotros el periodista Raúl Peñaranda. Raúl, qué gusto. Mario, qué gusto. Pero no me agredas esta vez, cada vez que tengo... No, ahora tranquilo. Vale. Y está con nosotros el internacionalista Andrés Guzmán. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto. Muy bien, gracias por la invitación. ¿Primera vez que vienes al Pentágono? Primera vez, sí. Mira, qué raro, porque realmente traigo gente muy capaz. Tú eres una de ellas. Gracias. Bien, vamos a hablar, está aquí Andrés Guzmán y está Raúl y están todos para hablar de un tema que ha comenzado a hacer noticia desde el 23 de marzo, el momento que el presidente de los bolivianos, Evo Morales Ayma, anunció en el discurso del 23 de marzo que iba a encargar a un grupo de juristas, de abogados, para que encaren el tema del Silala ante la posibilidad de llevar nuevamente, o en esta oportunidad con este otro tema, a Chile al banquillo de los acusados. Bueno, mucha agua ha corrido desde ese momento. Lo bueno, dice mucha gente en Bolivia, es que le hemos empezado a marcar la agenda a Chile. Es decir, antes el 23 de marzo era un día más, sin problema, pero desde que Evo Morales está, ya sea por el acuerdo de los 13 puntos, ya sea por regalarle un charango a la señora Bachelet, ya sea por los partidos de fútbol que han jugado, pero ya sea y sobre todo por el tema de la Haya, por el Pacífico, ha sido noticia en Chile constantemente todo esto. Es decir, le estamos marcando agenda a los chilenos, que apenas dice el gobierno boliviano algo, nos han tomado en serio, por lo menos en esto, y han respondido algunas veces de forma muy virulenta. Han habido respuestas indudablemente inmediatamente por parte de Heraldo Muñoz, de la propia presidenta Bachelet, aunque Heraldo Muñoz en las últimas horas ha dicho sobre el Silala, no hemos hablado, la presidenta Bachelet no se ha referido al tema, pero el Silala es motivo en este instante de un nuevo enfrentamiento entre las diplomacias de Bolivia y Chile. Andrés, empezaremos, quizás algo absolutamente básico. ¿Qué es el Silala? El Silala, según los estudios, son aguas que vienen de acuíferos, son aguas subterráneas que afloran a superficie en territorio boliviano, ¿no? Y si bien, según los estudios, se considera que un pequeño hilo de agua transcurría hacia Chile naturalmente, el caudal más importante, el gran caudal que llega a Chile, ha sido canalizado a través de canales artificiales que se los puede ver en la frontera, ¿no? Unos canales de cemento que cruzan la frontera y que llevan y que transportan esas aguas hacia Chile. Entonces, bueno, si bien no existe un estudio imparcial que diga exactamente qué es el Silala, y Chile repite que es un río internacional de curso sucesivo y Bolivia sostiene que es un manantial, al parecer, por todo lo que hasta ahora se ha investigado y por lo que uno puede ver en el terreno, es que esas aguas han sido transportadas artificialmente hacia Chile. ¿Qué pasaría si no hubiese ese acueducto artificial? ¿Qué pasaría con esa agua? ¿Algún lado tiene que irse o no? No, podrían quedarse en Bolivia, que son aguas estáticas, o, bueno, podría transcurrir quizás un pequeño caudal, pero muy pequeño, hacia Chile, ¿no? Naturalmente. Pero lo que está ocurriendo es que claramente el gran caudal, más de 200 litros por segundo, se van hacia Chile a través de estos canales artificiales, ¿no? Y eso es lo que hay que resolver, porque si fuese un río internacional, de todas maneras, Bolivia tendría que dar su consentimiento para que Chile los utilice, ¿no? Y eso es importante porque en cualquier caso, aun cuando sea un río, y más aún si es un manantial, Chile necesita el consentimiento de Bolivia para utilizar esas aguas, porque según las leyes, el derecho internacional señala que las aguas se pueden utilizar máximo hasta el 50%, ¿no? El estado ribereño del curso inferior solo puede utilizar hasta el 50% de esas aguas. Si se pasa de eso, necesita el permiso del otro estado. Y eso no ocurre porque
Chile está utilizando más del 90% de ese caudal y no le paga ni un centavo a Bolivia. Ahora, aquello de lo del río, si es río o es un manantial, creo que está absolutamente claro. Sin embargo, aquí tengo un resumen de datos históricos del Silala. En su momento, el canciller boliviano Antonio Araníbar reconoció que el Silala era un río, que el curso superior estaba en Bolivia y el curso inferior en Chile. ¿Podría utilizar jurídicamente Chile esta situación, este error del ex canciller Araníbar? Seguro que lo van a utilizar, y también van a utilizar el mapa junto al Tratado de 1904, que ha sido hecho por un inglés que estaba contratado por Chile, y ahí dice Río Silala, efectivamente, ¿no? Entonces hay algunos reconocimientos de parte de Bolivia, en nuestra cartografía incluso militar, pero eso no define cuál es la naturaleza de las aguas. Por más de que diga un mapa o que lo haya dicho un canciller, el Silala es un reservorio de agua subterránea, de manantial, eso es lo que al parecer es, y eso se va a definir a través de un estudio hidrológico imparcial que defina científicamente de qué se trata, ¿no? Porque yo puedo tener también un mapa que diga otra cosa, pero eso no va a definir el claro, podemos poner un mapa de continuidad territorial de Bolivia hacia Chile, claro, y eso no va a definir soberanía, ¿no? Exactamente. Para nada. En este caso, y ya eso también será quizás parte del proceso judicial, habrá una pericia en la cual se establezca a través de un estudio qué es exactamente el Silala y si es que Chile tiene algún derecho sobre esas aguas. Otro elemento importante creo que es el origen. En 1908 la prefectura de Potosí y Gobernación da en concesión a la empresa británica del ferrocarril, la Antofagasta Railways, da en concesión el uso de esas aguas, ¿no es cierto?, por 99 años. Entonces yo creo que ese es un buen argumento boliviano, no das en concesión algo que si fuera un río internacional, ¿no es cierto? El primer contrato para uso de esas aguas que fenece el 97, creo que una buena decisión del gobierno de Sánchez de Lozada el primero, que rompe ese contrato por decreto, no das en concesión un río internacional. Entonces yo creo que ahí Bolivia tiene un muy buen argumento. O sea, el primer elemento jurídico, contrato que hay se señala ya que no es un río internacional. Pero lo interesante es que después esta empresa le cede a otras, etcétera, hasta llegar al grupo Luxich, que es un grupo chileno muy importante, que sigue vendiendo esa agua y sigue lucrando con esa agua. Entonces yo creo que realmente Bolivia en esto tiene razón. Ahora, y lo que me preocupa es si el camino es un juicio o si eso va a demorar mucho tiempo. Tal vez podríamos haber intentado contratar estos peritos internacionales, ojalá de común acuerdo con Chile, que demuestre que son unos bofedales, ojos de agua, etcétera, para acelerar el proceso. Pero bueno, ya estamos embarcados en un juicio y habrá que aceptar eso. A mí además de las connotaciones técnicas de quien tenga la razón, digamos, las propias construcciones artificiales parecen darnos la razón a los bolivianos, pero sí algo me llama la atención y es el cambio de curso, no de las aguas del Silala, sino de los planes del gobierno. Hasta el año pasado, incluso en enero de este año, en declaraciones del canciller y del propio presidente, se decía que teníamos otras medidas en reserva por si la demanda marítima fallara. O sea, más o menos, y creo que era Vox Populi, si es que lo del tema marítimo no funcionara en La Haya, tenemos el AUCA, que no hay discusión que hubo un desvío de aguas, y tenemos el Silala. Y de repente, el 23 de marzo, con un pequeño prólogo, una entrevista insulsa publicada en La Razón acá, y un pequeño prólogo de una declaración presidencial, el presidente dijo, podríamos dialogar. Venimos el 23 de marzo con el anuncio del estudio, primero. En la semana del estudio, el estudio casi se ha transformado en una demanda, del estudio ya se ha hablado muy poco o casi nada, y ya se ha hablado de la demanda. Y eso a mí me lleva a preguntarme qué hace que cambiemos de planes tan súbitamente. Porque a mi juicio no es la cantidad de procesos que hagamos la que expresa la fuerza internacional que tengamos. Esa es, creo, una primera cosa. Se supone que tenemos la demanda mayor a la que estamos concentrando nuestros cañones,
en el sentido diplomático, que es la demanda que está ahorita en La Haya. Lo del Silala comparado con lo de La Haya es pues un asunto menor. Y a mi juicio, esto es... he escuchado mucho el cliché también en la semana, claro, por asuntos de política interna, todo el gobierno boliviano. Yo creo que el cliché es insuficiente. Porque acá, las declaraciones del 23 de marzo y el anuncio de la demanda, a mi juicio, revelan otra cosa, que es cómo el gobierno está viendo la relación con Chile. Y el gobierno ve que en el lado chileno hay una conflagración diplomática entre quienes quieren denunciar el Pacto de Bogotá y quienes quieren mantenerse. Exacto. Y creo que el gobierno boliviano, Evo Morales, quiere que en lo posible instar y punzar anunciando estas demandas como para que esa conflagración se aliente, se excite y si es que saltan del barco y denuncian el Pacto de Bogotá, el presidente va a decir lo que ha dicho esta semana. Los chilenos temen y por eso temen la derrota y por eso saltan. Otros antecedentes que no he visto analizados en la semana y los he hecho parte de mi columna de ayer son lo que ocurrió entre Nicaragua y Colombia una semana antes. O sea, Colombia dio el salto, abandonó el barco, denunció el Pacto de Bogotá. No obstante, Nicaragua presentó 2 demandas más que han terminado siendo nomás admitidas por el tribunal el 16 de marzo, pocos días antes. Hay un elemento que relaciona ambas cosas, no es solo que los países miran los litigios de otros, como es natural, sino que Antonio Ramiro Grotons, uno de nuestros abogados, ha sido abogado de Nicaragua. Entonces yo veo esto como una mezcla de una necesidad política del gobierno de focalizar la atención pública en otras cosas que no sean el llamado zapatismo local, y una mirada respecto a lo que está pasando en Chile. En Chile tienen una verdadera disputa sobre qué es lo mejor hacer, y creo que los tiempos políticos del gobierno boliviano ya no son los de antes. Antes el gobierno boliviano podía estar más dispuesto a esperar la sentencia de La Haya y ver si en esas circunstancias ganando el gobierno de Evo iba a ser el que negocie. Hoy promover el salto al vacío de la diplomacia chilena podría ser aquí entregado como una victoria. Los hemos sacado del ring. Sí, quisiera ahí un poco para redondear igual esas ideas. Claro, una es la dimensión, creo, económica del impacto que quizás recibe el uso de estas aguas, ¿no? ¿Realmente eso es lo más importante, me preguntaba yo, o es lo más importante lo otro que aquí hemos estado hablando respecto al tema simbólico de estas aguas nos pertenecen y aunque sea un bofedal o un manantial, esto tiene que ser defendido, ¿no? Y en esa medida creo que hay de alguna forma una especie de secuencia de lo que es nuestra política exterior a partir de lo que es la demanda de La Haya, y es un poco ir por el orden de quebrar la voluntad política de Chile. Pues decía Mario, les hemos tomado un poco la agenda. Yo creo que sí, en ese sentido, de alguna manera nos hemos adelantado a ellos. Y eso está además asignado por otra variable que no hay que desdeñar, y es el grado de credibilidad y de manejo político que tiene Bachelet hoy día en Chile. Y eso quizá hoy día habría que cruzar también con lo que está pasando en nuestro contexto y ver en qué medida eso realmente nos puede afectar o no hacia afuera. Por ahora yo creo que quizá tengo la impresión esta de que a partir de esto que dicen, hay de utilizar más bien la debilidad que tienes tú, demostrarte como eres el débil frente al otro que es más fuerte, nos puede servir, y de que al mismo tiempo utilizar esta lógica de quebrar la voluntad política interna que tiene Chile. Un ejemplo de eso es Carlos Mesa destacando en el debate televisivo el año pasado. Otro ejemplo de eso es esta especie de indecisión que hay ahorita de pugna interna en Chile de nos saldremos del Pacto de Bogotá, otros que defienden, abogados importantes que dicen no es el momento, deberíamos habernos salido, no es la decisión, no es el momento correcto de discutir estas cosas, ¿no? ¿En qué medida tú ves todo ese escenario en general? Sí, es bien interesante esto de los tiempos políticos que señalaba Gonzalo, porque tenemos que recordar que Evo Morales inició su gobierno de buena fe con Chile, tratando de entenderse en el ámbito bilateral, como Chile siempre lo ha planteado, y desarrolló la agenda de 13 puntos durante casi 5 años, que Evo Morales en ningún momento atacaba a Chile, no decía nada contra ellos, se estaba ahí tratando de llevar bien, y hubo un periodo inédito
históricamente hablando, entre nuestras relaciones, en las cuales hubo un intercambio importante entre parlamentarios, incluso militares, que iban y venían entre La Paz y Santiago, y era realmente algo sorprendente porque se estaba dando con un caudillo de la política boliviana que generalmente en la historia podemos revisar, todos siempre se han ido en contra de Chile, pero esta vez Evo Morales, como él mismo lo dijo al principio, ¿no? Hablando despacito se arreglan las cosas, ¿no? Vamos a ir con perfil bajo porque yo creo que se puede resolver. Eso dijo Evo Morales al principio y así intentó hacerlo, ¿no? Pero claro, los chilenos, digamos que le jugaron sucio, ya en el gobierno de Piñera no quisieron continuar la agenda de 13 puntos y Evo Morales lo tomó, digamos, tal vez personal y cambió su política radicalmente y ahora es en el ámbito multilateral que se juegan las cosas y naturalmente es saber también él mismo que tiene el poder de molestar a Chile, ¿no? Con una demanda, él sabe, y más que visión política, quizás es la intuición del mandatario, que sabe que puede molestar a Chile y que este es un tema en el cual hay una injusticia, hay un abuso, ¿no? Y si lo llevo a los tribunales internacionales vamos a obtener algo porque esto es injusto. Y entonces él sabe, sabiendo eso, anuncia la demanda con el Silala y esto se puede reforzar más todavía porque todavía hay varios otros temas, ¿no? Está el Lauca, el Caquena, el Uchucuma, que son corrientes de agua que también han sido desviadas y que no cuentan con el consentimiento de Bolivia. Y en ese sentido también está el tema del Pacto de Bogotá, que también lo destacábamos bien, porque tenemos que recordar que si un Estado quiere retirarse del Pacto de Bogotá, tiene que anunciar su denuncia y los efectos del pacto duran un año más después del anuncio de la denuncia, ¿no? Entonces, en ese periodo de un año más, naturalmente que Bolivia puede presentar nuevas demandas. Y si Chile decide retirarse del Pacto de Bogotá, lo único que conseguiría es precipitar más demandas de Bolivia, ¿no? No solo por el Silala, como digo, el Lauca, el Caquena y el Uchucuma, son corrientes de agua que incluso yo digo que tenemos mejores argumentos incluso que en el Silala. En el tema del Lauca está, además de todo el atropello y la violación a las normas del derecho internacional, el efecto ecológico, ¿no? Medioambiental que ha tenido ese desvío sobre el Coipasa en Oruro. Entonces eso es un agravante y en el caso del río Caquén es aún peor porque el caudal son más de 3.000 litros por segundo, o sea, es mucho más que el Silala primero que nada y está el atropello, está el daño ecológico y además está el hecho de que ese desvío significa un incumplimiento de Chile al Tratado de 1904 porque el río Caquena, a diferencia de los demás, es un río de curso contiguo, es decir, que define la frontera, sus aguas son la frontera. A un lado está Chile y al otro lado está Bolivia. Y eso dice el artículo 2 del Tratado de 1904. Cuando define la frontera dice, seguirá el curso del río Caquena o Cosapilla, que así lo llaman en el tratado. Y Chile ha desviado estas aguas y las utiliza para aumentar el caudal del río Yuta. Entonces eso, además de todo, es un incumplimiento flagrante al Tratado de 1904 y es gravísimo alterar una frontera internacional. Entonces tenemos varios argumentos, tenemos muchas cosas pendientes con Chile y si ellos se retiran del Pacto de Bogotá no van a hacer más que generar más demandas que van a ir con todo, ¿no? Y esto se va a agravar y yo un poco también lo lamento porque la otra demanda, la primera, la del mar, en realidad lo que plantea es una negociación, ¿no? Y entonces si nos vamos a enfrentar con nuestro interlocutor, necesitamos la predisposición del interlocutor con el que vamos a negociar y si nos vamos a enfrentar a él, obviamente no va a haber esa predisposición. Bien, hay un tema que ha tocado Gonzalo Mendieta hace algunos segundos y ha señalado que también hay un público interno que juega también su papel, es decir, puede haber aquí un problema muy grande con alguna dama, algún hijo. El tema del yerno también puede afectar mucho a la señora Bachelet. ¿Se está jugando? El hijo es, ¿no? ¿No es el yerno? Y la nuera. Tienes razón. Todos los mensajes vamos a abordar en algún momento en la primera reacción que tuvo la Cancillería chilena luego del anuncio del presidente y señaló que Evo Morales tenía problemas dentro de su país y que no había encontrado mejor respuesta que esta de demandar a Chile esta vez por el Silala. ¿Hay problemas internos? Claro que los hay. ¿Hay problemas internos en Chile? Claro que los hay.
Pero ese será el motivo de la demanda, será uno de los motivos, Raúl. Yo creo que no se puede descartar. Ya Gonzalo lo ha señalado directamente, de que yo creo que sí, también hay un cálculo en cuanto a la situación interna, que no es nada buena. Realmente tenemos una situación, yo creo que desde el 2008 no teníamos una situación para el presidente de tanta debilidad. El 2008, y ustedes ya saben, ¿no? Hemos tenido un momento de gran rivalidad, de enfrentamiento interno, etcétera. Desde el 2008 finales y desde 2009 en adelante, el gobierno tenía la agenda en la mano, la sartén en la mano, ha dominado la política y el prestigio y la credibilidad del presidente no había sido tocada hasta ahora. Y ahora tenemos un presidente con todas estas cosas, un presidente que cada vez se nota, aunque pretende ser fuerte y que es obviamente un líder importante, sólido, resulta que los bolivianos a saber que no sabe si tiene un hijo, ¿no es cierto?, que no había sabido o si ya se había sabido, que sí lo tuvo en sus brazos, dice el vicepresidente, después no los tuvo. Entonces, un presidente que empieza a perder el control de la agenda. Yo creo que eso es realmente muy importante y que ha perdido mucho de su credibilidad. Y además de que, porque lo voy a decir con todas sus letras, que resulta que ahora parece que, si fueran ciertos esos chats, esos intercambios de WhatsApp, la que tenía una relación también con Dolores Zapata era su ministro. Entonces, ¿qué clase de gobierno tenemos en el que realmente hay una situación de decaimiento moral? Realmente de decaimiento moral, si fueran ciertos esos WhatsApps, que todavía no se ha podido comprobar y que quizás nunca lo podamos comprobar. Ustedes ya han visto los memes de ministro Quintana entrega su teléfono, es un teléfono de ese antiguo, es ese negro donde giraban así, ¿no? Entrega su teléfono para la pericia, ¿no? Obviamente que no creo absolutamente en que él vaya a decir, si aquí está mi teléfono, vean mi WhatsApp. Por supuesto que lo que ha hecho antes es borrar todo, si es que hubiera habido. O sea que realmente la pericia que pudiera haber tampoco nos va a llevar a eso, pero sin embargo tenemos un gobierno que es distinto a lo que teníamos antes de, hasta enero pasado. Antes de conocer de esto es un gobierno distinto y por lo tanto no podríamos descartar que se usen estos temas y otros para intentar una solidificación y una retoma de la agenda. Hay un conflicto, hay una... no más que conflicto. ¿Hay un frente interno por el Silala? Sin duda que esto tiene sus efectos políticos, como cualquier otra medida de política internacional, de política exterior, va a tener sin duda réditos políticos para quien tome la acción, en este caso Evo Morales. Y lo que yo vuelvo a decir es que en un primer momento Evo Morales trató de buena fe con Chile, trató por las buenas de entenderse con el gobierno de Bachelet, y sin duda Evo Morales también tenía sus temas internos en ese momento, también habían problemas entre 2006 y 2011, sin duda que también habían cosas en el ámbito interno de Bolivia, en nuestra política, que le podían haber llevado a adoptar una política más dura ante Chile para distraer la atención, como se puede quizás entender ahora, ¿no? Pero los tiempos políticos y la forma en que se han dado las relaciones con Chile han propiciado que a partir del 2011 Evo Morales adopte una política mucho más dura frente a Chile y ahora la sigue endureciendo, quizás yo digo no con el mejor objetivo, no con el mejor resultado para la demanda del tema marítimo, pero sin duda sentando soberanía y haciéndonos respetar, si se quiere un poco, ante un país que efectivamente es bastante abusivo y que ha estado utilizando nuestras aguas en exceso, ¿no? Ahora, yo recuerdo en la historia que el ejército cartaginés rodeaba Roma, con un ejército superior indudablemente, rodeó Roma y a Aníbal se le ocurrió atacar por dos frentes. Lo mandó a su hermano Asdrúbal por otro lado y los romanos aprovecharon esa oportunidad para derrotar tanto a Aníbal como a Asdrúbal y salvar al Imperio Romano. ¿Está bien? ¿Dividirías tus fuerzas, Gonzalo, para hacer una cosa así? No sé si estamos en medio de las guerras púnicas, pero creo que es un teatro de operaciones algo más reducido. Pero yo lo que sí veo, para hablar claro, es una competencia, por ejemplo, de titulares esta semana respecto a los dos temas. Lo que, si lo viéramos solo como un operativo de prensa desde el Estado,
Ya tuvo éxito. te mostraría a la mano, digamos, que es, ok, a ver, hasta la anterior semana teníamos titulares de una novela, oye, esta semana podríamos revisar los periódicos y el Silala, la propia discusión que estamos teniendo en esta mesa, revela que es un tema a considerarse. Entonces, si solo hubiera que considerar esto como un operativo de prensa público, entonces, su relativo éxito ha tenido. Lo segundo es la secuencia, porque yo sí creo absolutamente, como sugería de algún modo Andrés también, o sea, lo importante, ¿qué era lo importante? Lo importante es la negociación de acceso marítimo, es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces ese es el bien mayor. Que tengamos otras fichas en el juego, se pueden mostrar, se pueden exhibir, se pueden utilizar de presión, yo creo que eso es parte del juego. Pero convertirlas todas en demanda, ¿cuál es el sentido estratégico de eso? Yo no lo veo. Y cuando veo, digamos, la secuencia de declaraciones públicas nuestras respecto al asunto del Silala y del Lauca, parece que es menos explicable todavía hacia dónde va la estrategia. Y para hablar de cosas internas, veo algunos componentes adicionales en el primero anuncio de estudio y después, cuando ya el estudio no importa tanto, en la demanda. Por ejemplo, de lo que se trata ahora es de buscar expertos, casualmente, no voy a hablar a favor de mi gremio, pero abogados. Se ha hecho hincapié en que lo que se necesita es abogados. Yo creo que esto tiene otro frente, que es, ojalá en esta demanda ya no haya otros personajes para el gobierno que puedan brillar, sino darle el premio mayor al presidente Morales. La visita al Silala, el anuncio de nuevos expertos, como digo, abogados. Creo que se ha subrayado desde el Estado muy claramente, necesitamos abogados, que es una forma de decir... No va a haber un Mesa, Carlos Mesa. Ya no quieres Carlos Mesa en el equipo. O sea, no se lo he dicho explícitamente, pero yo lo leo así. ¿Ok? Esta es una demanda técnica, necesita técnicos. La decisión política es del presidente Morales. El presidente va al Silala, él es el que defiende el asunto. Ok, entonces, desde el punto de vista político interno, es una demanda más aséptica, porque tendrás al equipo que está trabajando en la IA, colaborando, etcétera, pero vas a tener menos necesidad de levantar el teléfono para llamarlo, por ejemplo, a un caballero como don Carlos Mesa. Pero geógrafos también necesitas. No, claro. Y como vas ingenieros hídricos también. Y como vas a necesitar peritos en la demanda inicial de la Haya y todo. Pero claro, noto que el discurso es un discurso más aséptico respecto a cuál va a ser el equipo político que manejaría este segundo asunto. Y lo tercero es eso de cómo vamos a ganar la voluntad necesaria para negociar. Porque creo que la conclusión de la demanda de la Haya, la que está hoy tramitándose, es vamos a llegar a un momento en que idealmente vamos a sentar a Chile a que negocie de buena fe. ¿Qué quiere decir negociar de buena fe? Para hablar en un esquema traído de los pelos rápidamente. Restaurar charaña, las negociaciones del 50, etc. Ok, entonces ahí necesitamos dialogar y convencernos mutuamente. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Sobre qué base? Pero hay que dialogar. Sobre un tema que acabamos de mencionarlo y que acabas de olvidarlo, es decir, opinión pública interna. En los dos países. Claro, ¿y cómo se genera opinión pública con un vocero, querido? Está bien, los abogados es también, que es que yo no estoy defendiendo la tesis de que solo hay abogados. Sino estoy que diciendo que la intención del gobierno es precisamente que solo hay abogados, claro, para no tener el vocero que se lleve parte del crédito público. Pero ese es mi punto. Pero solo termino con una cosa. Y diálogo no es, recuerdo haber en esto, para reconocer a quien lo ha venido insistiendo, que es Andrés, diálogo es una cosa, negociación es otra. Y queremos ir a negociar. Y el vocero ha servido, yo creo que sirve. Y yo creo que el gobierno comete un acto no solo de injusticia, sino de miopía, en no usarlo y olvidar las trifulcas internas que puedan tener, o diferentes posiciones sobre la idea política nacional, que finalmente es derecho de todos, ¿no? Pero creo que es útil. Lo que digo es, en esta nueva demanda se nota un sentido más aséptico del gobierno para cauterizar cualquier posibilidad de que aparezca un Carlos Mesa y se lleve la mayor parte del crédito público. Y a propósito de Carlos, perdón Marcelo, solo brevemente, también yo creo que haber sacado a Carlos Mesa demuestra, no demostraría, sino demuestra que realmente la unidad nacional para el gobierno es menos importante que el propio interés inmediato que tiene el presidente, porque si no hubieran dejado a Carlos Mesa, que según encuestas hechas a la población ha hecho un trabajo muy positivo para el país. Pero más allá de eso, Andrés ya lo ha dicho, tenemos que sentarnos
a dialogar, a negociar, en el mejor de los casos. Si ganamos en La Haya es que van a decir, bueno, Chile negocia. ¿Qué estamos haciendo? Yo escribí una columna hace unos meses, el clima post-Haya. O sea, ¿qué estamos haciendo los bolivianos para que en ese momento podamos conseguir algo de esa negociación? Y me parece que el presidente, por mirar muy en el corto plazo, saca a Carlos Mesa, tal vez lo del Silala, no habría que descartarlo, etcétera. Y entonces, en realidad, estamos viendo que, lamentablemente, podría ser cierto que finalmente el tema del mar es un tema de política interna, no tan, porque si no, ¿por qué no estamos viendo el largo plazo? ¿Por qué no estamos dando los pasos para decir, cuando ganemos en La Haya, queremos obtener algo? El presidente creo que se equivoca en eso. A ver, yo no creo en este tema de las buenas intenciones, en el tema de las relaciones entre los países, para empezar. Y creo que más bien es una relación de táctica y estrategia, mucho más compleja y mucho más distinta, ¿no? Donde realmente priman intereses, ¿no? Las relaciones entre los países es una noción básica, no es relaciones de amigos, sino es relaciones de negocios, ¿no? Y en ese mismo orden de cosas, creo también que lo que se ha estado haciendo a lo largo de estos años, y ese es mi punto de vista, primero mostrarte cómo cuando tú le debes al banco $1000, entonces ahí el banco tiene más fuerza sobre ti. Pero es distinto cuando tú le debes al banco $1.000.000, ahí tú puedes tener quizá más fuerza sobre el banco, ¿no? Es decir, mostrarte como el débil. Si primero te has mostrado como que realmente has sido el débil histórico a lo largo de la historia, excelente, porque creo que eso ha sacado, digamos, un efecto positivo que se lo ha visto en La Haya el año pasado, producto de un grupo colectivo, un esfuerzo colectivo en realidad, ¿no? Y lo que está intentando hacer ahora quizá es mostrar la otra cara, es decir, ya no mostrarse como que aquel que solamente es el débil, no necesariamente, sino tengo algunas cosas más. Ahí sí quizá la estrategia, y eso sí es debatible, es si hubiera sido mejor ahora lanzarla así tan de frente, si no es tan bueno, si realmente internamente eso no es lo más apropiado. Ahí yo tengo la impresión de que estamos jugando muy fuertemente con algo que hoy día se llama, o se lo está intentando redefinir más bien como es la propaganda política. La propaganda política no es una acción o una actividad mediante la cual se intente convencer al otro de los buenos atributos que tiene algo. Es decir, yo no te estoy intentando vender algo asumiendo que o mostrándote que tiene esto que te quiero vender, buenos atributos. No. Lo que hacemos hoy día en la propaganda es algo mucho más turbio, lo dice Soledad Gallego. Es básicamente esgrimir argumentos, discursos irracionales para tapar, para cerrar otro tipo de puntos bajo los cuales deberíamos empezar a debatir. Entonces yo creo que nos estamos enmarañando hoy día en esta lógica más bien de discusión más irracional, mucho más banal, si me permiten la palabra, y no enfocándonos en aspectos mucho más de detalle y que realmente creo que son más estructurales, como esta idea de lo que decía Andrés, de la demanda, la negociación, la mediación, la discusión. Yo creo que esas cosas son realmente mucho más sustantivas en todo caso, que no hay que desmerecer. O sea, tenemos un momento particular interno muy, muy sensible, lo estamos pasando, pero aparte de eso creo que también hay que intentar separar e intentar discutir con mucho más detalle, con un detalle que ya no sea tan irracional, un poco más racional en esos términos. Exacto. No se puede descartar, como decía Raúl, que haya un efecto, ¿no? Porque hay un efecto claro sobre el ámbito interno, ¿no? Toda medida de política exterior va a tener su efecto en el ámbito interno. Pero en Chile además consideran que esto es un hecho, ¿no? O sea, para ellos cada vez que Bolivia saca este tema es porque algo pasa dentro de Bolivia, ¿no? Y también con Perú, ellos están seguros y convencidos. Pero hay un estudio muy interesante hecho por Claudio Coloma, que es un chileno internacionalista a quien conozco y además debe ser una de las personas que mejor conoce el tema con Bolivia, que ha hecho justamente un estudio sobre la relación que hay entre los momentos de crisis política en Bolivia y las veces que Bolivia protesta por el tema del mar, ¿no? El estudio es de los últimos 15 años más o menos, y él encuentra que no existe una relación cuando los gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Carlos Mesa, que tenía un buen apoyo, ¿no? En esa época, más del 80% de popularidad,
sacó el tema a relucir y no era que necesitaba el apoyo de la gente, pero lo sacó y se fue a Monterrey y tuvo una discusión con el presidente Ricardo Lagos, pero no era un momento en que se necesitaba. Y después vino el gobierno el gobierno de Sánchez de Lozada, en el que efectivamente estaba muy debilitado, con serios problemas internos, y en ningún momento Sánchez de Lozada sacó el tema marítimo para salir de esa dificultad, ¿no? Tú mismo has mencionado que en la primera fase de Evo Morales, claro, también Evo tenía una crisis y no se usó el tema. Exactamente, y ahí eso también lo destaca este estudio, ¿no? Que en la primera parte del gobierno de Evo Morales también habían problemas, pero Evo Morales nunca utilizó el tema para salir. Entonces, ahora, si bien no podemos descartar, no creo que haya tanta relación, sino es más continuar con una política con Chile que es reclamarle todo lo que nos debe y ir solucionando también los temas, porque es también importante eso, ¿no? Y eso es lo positivo de haber anunciado esta demanda, que el tema vuelve a reflotar, sale al debate nuevamente y nos acordamos que Chile está utilizando más de 200 litros por segundo, que son nuestros. Entonces es importante reclamar, hay que sentar soberanía y hay que hablar de esto, ¿no? Y bueno, por otra parte, el tema de la propaganda que bien destacabas, es importante, hace mucho, de hecho Carlos Mesa ha hecho un gran papel, me parece, en eso, pero eso no es parte de la estrategia jurídica, ¿no? Eso no tiene nada que ver y no va a influir, según se entiende, en la decisión que vayan a adoptar los jueces. La estrategia jurídica la maneja Rodríguez Belcé con Diremar y con los abogados internacionales, y ese es otro tema, ¿no? Que no puede salir a la luz, que tiene que ser más bien manejado muy en reserva, porque es un tema delicado, ¿no? Bien, debo ir a un corte, el último, y luego los mensajes. Vamos a seguir tocando este tema, un poquito también lo de el tema interno. Luego los mensajes, por favor. Bien, gracias por seguir con nosotros. Estamos en el Pentágono en la última parte. No le gusta mucho a Gonzalo Mendieta hablar de los abogados mal y menos de los jueces, pero a veces nos referimos al tema de la Haya, a los jueces de la Haya, como más o menos si fuera la Santísima Trinidad, que son mucho más que tres, obviamente, o de la Inmaculada Concepción, que es una, pero que podemos hacer un colectivo de Inmaculada Concepción, y no es tan así. Creo, desde mi óptica, no es tan así. Han sido muy, como dirían en el Beni, culipanderos en algunos fallos, excesivamente salomónicos, no les gusta meter las manos al fuego hasta el fondo, es decir, tengo la impresión que quieren quedar bien con todos. Y en ese contexto, quien quiere quedar bien con todos, queda mal con todos. ¿No te parece, Andrés, en este contexto, que hacer dos demandas podría perjudicar más que todo a Bolivia? Decir, sí en esto, no en esto. El hecho de que también son humanos. No, la verdad no creo, porque los jueces tienen que fallar en derecho, en base a los argumentos jurídicos de las partes. Entonces no pueden realmente tomar en cuenta otros factores, como el hecho de que este país está presentando otra demanda en otro tema, y por eso parece que quieren molestar nomás y no verdaderamente... Fallan en derecho, en teoría. O deberían fallar. Deberían fallar. Yo considero que sí lo hacen, ¿no? Porque me ha parecido hasta ahora que lo que han hecho es lo correcto. ¿Nicaragua y Colombia te pareció correcto? Es decir, ¿no te pareció demasiado salomónico? Bueno, fue muy favorable a Nicaragua en ese caso, ¿no? No tan salomónico. De hecho, por eso Colombia decidió retirarse, ¿no? Le dieron mucha razón a los argumentos de Nicaragua. En Nicaragua festejaron esta decisión. Y ahora lo que Colombia ha anunciado, después de que la Corte se ha declarado competente en estas dos nuevas demandas que ha presentado Nicaragua, es que Colombia no va a comparecer, no se van a presentar ante la Corte, no van a continuar, no se van a asomar por la Haya más. Y ya se han retirado del Pacto de Bogotá. Entonces ellos se están convirtiendo en una especie de paria del derecho internacional, en el que no respetan el sistema, y es como que estamos jugando un partido de fútbol y te retiras a medio partido porque no te ha gustado la decisión del juez, ¿no? Y me parece mal, y me parece que Chile también está mirando muy atentamente esto. Podrían también seguir sus pasos, y eso sería muy grave, porque naturalmente nosotros quedaríamos descolocados, ¿no? Quizás con una victoria moral muy importante, pero con muchas dificultades para hacer cumplir lo que realmente estamos buscando, ¿no? A mí me parece que, para recapitular algo de lo que hemos hablado acá,
uno de los mantras chilenos es, los bolivianos utilizan este tema solo por política interna. O sea, es casi por defecto, digamos, la explicación. Casi no necesitan pensar para decir eso. Y uno podría analizar las negociaciones bolivianas con Chile y encontrar al revés. La negociación del 95, en que los chilenos tenían el conflicto por la puna de Atacama con los argentinos, el 75 Charaña y sus líos con los peruanos y argentinos. O sea, uno podría hacer una explicación inversa. Pero creo que sí hay que partir de una premisa, y es: de lo que estamos en control es de lo que hagamos nosotros y de lo que hagamos bien nosotros. Y cuando Mario preguntaba y me quería hacer hablar mal de mi gremio, yo recordaba algo que he googleado rápidamente. Juez Christopher Greenwood que hizo una pregunta a Bolivia, fue asesor de Chile. La primera reacción, y creo que fui uno de los pocos en no tenerla cuando se hizo esa famosa pregunta, fue: claro, la combinación anglosajona, el imperio inglés, los chilenos, y he leído a analistas internacionales bolivianos haciendo esa triangulación, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidarse. Pero no fue así. Porque no fue así, porque votó después a favor de Bolivia. Y nos hemos olvidado. Ya, o sea, de repente la conspiración del imperio británico, los anglosajones que apoyan a Chile, se acabó en un día. Bueno, y nadie por ahí la presión funcionó. No, claro, pero lo que digo es, yo no creo que ni sean vírgenes, digamos, del templo de Machu Picchu, ni sean tipos que sometidos al lobby más indecente o a cualquier otra medida venal. Creo que, por ejemplo, el lobby académico, la publicación de artículos, etcétera, puede tener un efecto respecto al razonamiento de jueces mayor. Pero lo que sí creo es que entre nuestros fantasmas nacionales está las conspiraciones o, algo peor, nuestras narrativas y nuestra explicación son perfectas. Lo que hacemos está muy bien, siempre. O sea, si de repente hemos dicho que íbamos a meter una demanda para la negociación marítima y metemos otras, debe estar bien o más. Yo creo que es nuestra obligación ser observadores críticos en el mejor sentido de qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos. Para nadie es un secreto que la Cancillería colombiana está apoyando a Chile, y es porque están en el mismo papel. Y la canciller colombiana el otro día en una entrevista al Mercurio básicamente le dice: dejen el pacto de Bogotá, ustedes también, no ha pasado nada, Estados Unidos lo ha hecho, Rusia, China alguna vez, todos los serios lo han hecho. Entonces, de algo tenemos que estar en control nosotros. Yo creo que la primera demanda ha tenido mucha eficacia. Primero, que ha pasado a los estándares, digamos, de filtro legal, que muestran que no es solo un ataque emocional boliviano. Dos, que ha derrumbado la tesis juridicista chilena histórica. No es una demanda artificial. Exacto. Claro, no, además, la tesis juridicista de la que se quejan ahora los propios intelectuales chilenos es: no, pues, el derecho, los tratados son intangibles, esto no se toca, esto ya está definido. Bueno, eso ya no sirve como explicación básica. Acá estamos discutiendo otra cosa. Y estamos discutiendo una cosa seria. Yo además creo que, digamos, aunque es un tema jurídico, es un tema multidisciplinario. Lo diplomático tiene mucho que ver. La historia, la Academia Internacional, por ejemplo, tiene mucho que ver. Digamos, el portavoz diplomático, no por nada Insulza se ha quejado en alguna entrevista que todas las veces que él va a explicar este tema al Cancillerías amigas le dicen: muy buena la explicación chilena, pero déjenles un poquito ¿qué les cuesta? O sea, el desequilibrio que tiene la explicación chilena frente a la boliviana. Pero creo que, por ejemplo, la unidad nacional conservada alrededor de personalidades, Eduardo Rodríguez, Carlos Mesa, etcétera, en la primera demanda cumple una función también interna, que es imprescindible, que es construir el consenso que Bolivia nunca pudo construir para llevar a cabo una negociación seria de largo plazo y que tenga un resultado efectivo. Entonces, no es solo que necesitamos portavoces para que viajen por el mundo, necesitamos consolidar lo que pocas veces hemos podido, que es, una visión relativamente común o un modo de resolver esas diferencias. Y a mi juicio, los últimos pasos nos alejan de un espíritu como el que estamos llevando, compartido, unívoco y con visión estratégica. Hay, sin duda, creo, y hablan internamente, el efecto del cruce de el relevo del caudillo. Creo que es, sin duda, un elemento muy importante, porque ahora se trata de acelerar. Sí, y ahí quizá es más bien intentar agilizar las cosas, y ahora con otro tono, como decía Andrés, ya es distinto el tono, porque obviamente
ya no estás en el plan A que tenías, estás en el plan B. Entonces, por tanto, tienes que empezar a emerger otro tipo de estrategia, otro tipo de acciones. Y eso se mezcla con todo lo que está girando alrededor hoy estas semanas, con lo que se dice supuestamente que se ha hecho y lo que se hizo efectivamente en términos de lo que es ya las relaciones sociales dentro de lo que es el gabinete mismo. Ya no es solamente el presidente, y ahora es intentar aislarlo, creo yo, en estas semanas más bien al presidente, y mostrar que hay alguien ahí que estaba vinculado directamente con esto y no es él. Entonces, en esa medida intentar quizás separar el juego político interno. Entonces, yo sí concuerdo con esto que decía Gonzalo de la única cosa que nos ha unido a lo largo de la historia. Yo no soy partidario de los nacionalismos, pero es el tema del mar, aparte del tema del fútbol, que siempre saco ese tema jocoso, que a mí me parece que es solamente una anécdota, pero el tema del mar es una cuestión que es muy estratégica y muy importante. Y en esa misma medida deberíamos tener el mismo tono o la misma predisposición en realidad para acercar y para unir más bien mucho más los lazos que ya los hemos construido, ¿no? No cuesta nada, de hecho creo yo, porque por lo menos de parte de Carlos Mesa creo que sí hay mucha voluntad de seguir trabajando este tema, más allá de lo que se haya dicho por portavoces internos del gobierno, ¿no? Más allá de eso yo creo que sí hay la posibilidad, y yo creo que ese sí puede ser un éxito muy importante, porque hoy en día, fíjense, yo creo que las relaciones internacionales en general se miden también por el impacto simbólico que genera, Marcelo, no solamente por el argumento. Perdóname, tengo un par de minutitos nada más, le daremos la oportunidad de decir a nuestros invitados. Bueno, gracias. Yo primero, brevemente, ese espíritu que tú aspiras para el gobierno, de retomar esta, que decía Gonzalo, esta unidad, creo que es lejano y remoto, y yo soy pesimista al respecto. En el momento que salió la encuesta donde decían, ¿usted a quién le atribuye la victoria de la Haya? Carlos Mesa. Yo creo que esa fue la peor noticia para el gobierno. Y entonces, reitero, el tema de la unidad no había sido tal. Era una unidad que mientras me sirve. El presidente deja esa unidad cuando deja de servirle. Entonces, pero yo por supuesto que admití y reconocí en ese tiempo que era una buena estrategia y una política positiva del país de unidad. Pero qué pena que en cuanto a la política o las posibilidades del presidente de reelegirse eventualmente estuvieron en riesgo, entonces el presidente hizo volar por los aires esa unidad. Bueno, sí, la política hay que apoyarla, ¿no? Creo que más bien el gobierno ha tratado de dar ese mensaje de unidad, y después ha ratificado a todos los voceros, ha dicho que todos están dentro del equipo y que no han sacado a nadie. Entonces, bueno, eso creo que es lo correcto. No hablen. Claro, quizás ha habido unos roces dentro, pero ante Chile y ante la comunidad internacional lo correcto es mostrar unidad, mostrar una cohesión, y creo que así ha sido, ¿no? De hecho, esto ha sido histórico, esto ha sido realmente uno de los triunfos más importantes de la historia que ha tenido Bolivia en el tema marítimo, ¿no? El fallo que ha habido el año pasado, el 24 de septiembre, sin duda ha sido un buen impulso para continuar esta política, para seguir en la política que siempre ha tenido Bolivia, de hacer cuanto sea posible por recuperar un acceso soberano al mar, y creo que todos los bolivianos tenemos que estar en eso, y bueno, yo mismo apoyo esa moción, ¿no? Andrés, no sabes cómo te agradezco tu participación hoy en el Pentágono. Igual, Raúl, gracias. Gracias. Quiero agradecer antes de los panelistas, tanto a Gonzalo como a Marcelo, al Observatorio Boliviano de Medios de Comunicación y Opinión Pública, que tiene la posibilidad de subir este programa a YouTube, a nuestra productora Daniela Camacho, a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo. Gracias.